Hola estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un video en el que les explico cómo calcular por método de integración por partes la siguiente integral. Tenemos una integral en la que nos indica que tenemos la integral de x por logaritmo natural de x por dx. Bueno, aquí lo importante va a ser la asignación de las variables. Entonces voy a explicar cómo hacerlo. Entonces primero asignamos variables. Muy bien. Entonces, para la asignación de las variables, en este caso lo que tenemos que hacer primero es cambiar de posición nuestros factores. Tenemos al logaritmo natural de x y tenemos a x como factor. Estos dos factores hay que cambiarlos de posición por ley conmutativa, ya que si los dejamos así y asignamos como u a x y a db al logaritmo natural de x, al momento de calcular v no lo vamos a poder hacer porque no tenemos una fórmula o un teorema para la integral del logaritmo natural de x. Entonces vamos a aplicar ley conmutativa y la expresión va a quedar de la siguiente manera. Entonces procedemos con poner la integral. Asignamos primero a logaritmo natural de x. Ahí está. Y luego vamos a asignar un puntito como representación de la multiplicación. Ponemos x. Le ponemos otro puntito y luego de x. Entonces, como notarán, lo primero que vamos a hacer en este tipo de integrales es pasar como primer factor al logaritmo natural de x y como segundo factor a x para poderse integrar. Muy bien, hecho esto, entonces asignamos nuestras variables. Entonces nuestra primera variable sería la siguiente. Bien, sería u es igual al primer factor, ¿no? Que sería en este caso logaritmo natural de x. Muy bien, y ahora vamos a asignar a nuestra variable db. Entonces ponemos db es igual a x de x. Eso va a ser nuestra segunda variable. Posteriormente lo que vamos a hacer, y como ya hemos visto en otros videos, vamos a derivar a u. En este caso la notación matemática quedaría de la siguiente manera: de u con respecto a dx es igual a la derivada de logaritmo natural de x con respecto a dx, ¿verdad? Y esto va a ser igual. Bueno, para hacer este cálculo, lo primero que vamos a hacer es asignar nuestra fórmula correspondiente. Y como ya vimos en otro video, en otro de los videos, la fórmula sería la siguiente: la integral de logaritmo natural de u, ¿verdad? Perdón, no la integral, no, perdón, la derivada. Ya estoy aquí cometiendo un error, perdón. Sería la derivada de logaritmo natural de x con respecto a dx es igual, y entonces nuestra fórmula nos dice que esta integral, esta derivada, perdón, sería 1 sobre u por derivada de u sobre dx. Bien, ahora bien, como ya tenemos asignada a la variable u y sabemos que la variable u es logaritmo natural de x, y por posición la derivada del logaritmo natural de u en relación a esta expresión
¿verdad? Tendría que ser necesariamente u' igual a x. Muy bien, entonces todas nuestras u's pasarían a ser u', ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí que la fórmula dice, la derivada del logaritmo natural de u, en este caso la vamos a asignar como u', es igual a 1 entre u' por derivada de u' sobre dx. Y ya, como ya comenté, le asignamos a la variable u la coma en la parte superior como prima, para no confundir con esta u, ya que por posición, si comparamos esta fórmula con esta ecuación, la u' pasaría a ser x. Muy bien, ahora sí, procedemos con el desarrollo de nuestra fórmula. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a poner 1 entre la variable u', que en este caso sería x, por la derivada de u' con respecto a x, que en este caso tendría que ser la derivada de x con respecto a x. Muy bien, entonces ahora vamos a poner nuevamente 1 sobre x, siguiendo el desarrollo, por la unidad. Recordemos que dx sobre dx es la unidad, así. Y al hacer este producto, 1 sobre x por 1, quedaría 1 sobre x. Muy bien, entonces ya está hecha nuestra derivada. Ahora lo que procede es que, tomando esta notación de u sobre dx, tomamos el denominador de x y lo pasamos al extremo derecho, de tal manera que nuestra expresión quedaría du es igual a 1 sobre x por dx. Así quedaría nuestra expresión. Entonces ya tendríamos tres variables asignadas necesarias para hacer la sustitución en la fórmula por partes. Entonces ya tendríamos a u, db y du. ¿Qué variable nos hace falta ahora? Exactamente, nos hace falta la variable v. Entonces, para determinar a v, ya anteriormente hemos visto que se obtiene a través de la integral de db. Como ya conocemos a la variable db, entonces sabremos que la integral de db es la integral de x de x. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar una formulita que se llama regla de la potencia. Esa formulita dice lo siguiente. Esto para recordar, ¿verdad? Entonces sería la integral, ¿sí? Si checamos el formulario, de x a la n de x es igual a x n más 1 entre la sumatoria de estos exponentes, que sería n más 1. Al final le agregamos el más e. Bien, entonces esta formulita que ven aquí es la que vamos a aplicar. Como tenemos la integral de x de x, nuestra x es de grado 1, entonces n es igual a 1, ¿verdad? Vamos a asignar aquí que n es igual a 1. Siguiendo el procedimiento de nuestra ecuación, entonces quedaría la expresión de la siguiente forma. Vamos a poner, ¿verdad? Vamos a poner x
a la 2 sobre 2 más c. Bueno, entonces tenemos la integral de x a la 1 de x. Dice que a la n le vamos a agregar la unidad y entonces 1 más 1 quedaría x cuadrada entre n más 1, que sería en este caso 2, y agregamos el más c. Muy bien, hasta aquí ya tenemos nuevamente, hasta aquí ya tenemos nuestras 4 variables, ¿verdad? Entonces ya podríamos comenzar a sustituir en la fórmula de integración por partes que aparece aquí, en la parte superior de esta pantalla. Bien, procedemos a la sustitución. Entonces tenemos la integral de u de b, que sería la integral del logaritmo natural de x por x de x. Entonces quedaría u, que en este caso es logaritmo natural de x. Muy bien. Por x, así sería. Considerando que v, v, aquí la tenemos, es x al cuadrado sobre 2, no x. Entonces vamos a poner aquí x al cuadrado sobre 2, así. Entonces ya tenemos a la variable u, que es logaritmo natural de x, y a la variable b, que es x cuadrada entre 2. Aquí está. Muy bien. Ahora ponemos el menos la integral de v. En este caso v es x cuadrada sobre 2. Vamos a anexarlo. Entonces vamos a poner aquí x cuadrada entre 2. Ahí está. Y lo vamos a multiplicar por du. En este caso du es 1 sobre x. Vamos a poner entonces 1 sobre x. Aquí está du y nos faltaría dx. Entonces aquí tendremos dx. Muy bien. Una vez hecha la sustitución de nuestras 4 variables en la fórmula de integración por partes, el siguiente paso sería hacer esta integración, ¿verdad? Bueno, para los dos primeros factores de la ecuación, lo que podemos hacer aquí es separar el 2 de la variable x cuadrada, quedando como un medio de x cuadrada. La pasamos como primer factor y como segundo factor al logaritmo natural de x. Entonces la expresión quedaría un medio de x cuadrada. Ahí está. Esta parte queda como un medio de x cuadrada. Vamos a multiplicar por el logaritmo natural de x. Nos queda el logaritmo natural de x menos esta integral, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el símbolo de integración. Y como tenemos x cuadrada como multiplicador y tenemos a esta x como divisor, podemos cancelar una x de arriba con una x de abajo, ¿verdad? En la parte de afuera vamos a colocar el coeficiente, la constante, que en este caso no se integra, que sería este 2, este 1 y este 2 formarían un medio. Lo vamos a poner aquí afuera de la integral. Y ya dentro de la integral cancelamos las x, quedando solamente x por dx. Así nos queda la integral. Muy bien, entonces ya nos quedaría un medio de x cuadrada por logaritmo natural de x menos un medio de la integral de x de x. Entonces vuelvo a repetir. Lo que hacemos es este 2 pasarlo como un medio. Arriba hay un 1, entonces quedaría este 1 aquí, ¿verdad? Formando el 1 medio. Luego un medio de x cuadrada, ahí está, por logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces aplico ley conmutativa, dice que el orden de los factores no altera el producto. Y eso es lo que hago aquí. Luego menos el 1 y el 2 formarían un medio, sería una constante, la pasamos afuera de la integral. Y tenemos en la parte superior a x cuadrada como multiplicador y en la parte de abajo como divisor tenemos a x. Cancelamos y nos queda x por dx, ¿verdad? Así es como se reduce. Bueno, ahora solo queda hacer esta integral y esa integral ya la tenemos, que es esta. Entonces esa integral nos va a dar x cuadrada
sobre 2. Entonces la expresión quedaría 1/2 de x cuadrada, ¿verdad?, por el logaritmo natural de x menos 1/2 por, vamos a poner aquí un puntito y un paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a poner el resultado de esta integral, que en este caso viene siendo esta de aquí, ¿verdad?, que sería x cuadrada sobre 2. Entonces vamos a ponerla. Quedaría x cuadrada sobre 2. Ahí está, ¿no? Y vamos a agregar a esta integral que nos queda x cuadrada sobre 2, le vamos a agregar el más c. Muy bien. Ahora solo nos queda reducir. Tenemos aquí como denominador 2 igual acá y están multiplicando. Podemos multiplicar aquí. O factorizar el 1/2. Es factor común. Lo podemos factorizar. Y nos puede quedar la expresión como 1/2 que multiplica x cuadrada logaritmo natural de x por 1/2 de x cuadrada más c. Entonces vamos a expresarla primero de esta forma. Vamos a dejar 1/2 por x cuadrada, así, por el logaritmo natural de x, menos, aquí vamos a poner 1/4. ¿De dónde sale ese 1/4? Bueno, de la multiplicación de 1/2 por este 1/2, ¿verdad? Entonces 2 por 2 nos da 4 y queda la unidad. Y esta x cuadrada la separamos, quedaría entonces x al cuadrado, ¿verdad? Y entonces quedaría más c. Bueno, esa puede ser una de las opciones de respuesta. Podría quedar así la solución, ¿verdad? Podría quedar así sin problema. O podemos todavía factorizar, ¿verdad? Y entonces si factorizamos, podría quedar entonces la expresión de la siguiente forma. 1/2. Extraemos el factor común de esta expresión. X cuadrada es factor común, x cuadrada también, y aquí hay 1/2 y aquí hay 1/2. Entonces podría quedar 1/2 de x cuadrada, que multiplica, ¿verdad? Que multiplica. Al quitar 1/2 de x cuadrada queda la unidad, menos, al quitar 1/2 de x cuadrada de esta parte quedaría solamente 1/2. 1/2. Y finalmente quedaría más c. También puede quedar la expresión de esta forma. Entonces esta puede ser otra probable solución, ¿verdad? Entonces así puede quedar nuestra expresión. Voy a reducir un poquito más el tamaño de la fuente para que quede todo en un renglón. Así quedaría. Entonces la integral de x logaritmo natural de x sería 1/2 de x cuadrada por logaritmo natural de x menos 1/4 de x cuadrada más c. O si extraemos el factor común de los dos términos, quedaría 1/2 de x cuadrada por 1 menos 1/2 más c. Aquí si aplicamos ley distributiva, quedaría 1/2 de x cuadrada por la unidad. Queda 1/2 de x cuadrada. Bueno, sí, tienen razón. Seguramente aquí nos faltó logaritmo natural de x, ¿verdad? No lo había considerado. Ahí está, de x. Ahí está. Perdón, hubo un error ahí. Al quitar 1/2 de x cuadrada nos queda el logaritmo natural de x. Y al quitar 1/2 de x cuadrada nos quedaría solamente 1/2. De modo tal que si yo multiplico 1/2 de x cuadrada por logaritmo natural me queda esta parte.
Y si yo multiplico 1/2 de x cuadrada por 1/2, pues me va a quedar 1/4 de x cuadrada más c. Bien, alumnos, pues espero que esta información haya sido de gran utilidad para ustedes, que se haya entendido. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Espero que esta información les haya sido de su completo agrado. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día y sigan estudiando mucho. Gracias.